Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos en El Arriero, en una edición habitual de los jueves y saliendo un poquito tarde porque, como siempre, el tráfico de Lima nos juega malas pasadas. Es habitual, ya ustedes lo saben. Y el día de hoy tengo como invitada a Violeta Núñez, que nos hemos estado reconociendo además porque compartimos la misma Facultad de Ciencias Sociales, y ella es autora del libro El cine en Lima, 1897-1929. Un libro que desde ya recomiendo. Violeta, muy buenas noches, un gusto tenerte acá en El Arriero. Igualmente, querido Javier, y recordando épocas. Así es. Cuando éramos jóvenes e indocumentados. Así es, en los 80s, en la Católica. Así es. Violeta, yo pensaba que tú eras historiadora, pero tú misma me has contado que no, pero haces trabajos sobre la historia y este libro, El cine en Lima, es un trabajo sobre cómo llegó el cine al Perú, yo me he quedado sorprendido, la verdad, con lo que he leído entre hoy y ayer, que he podido revisar, porque llegó muy pronto el cine a Lima. Cuéntanos un poco. En ese sentido, hacer un trabajo de historia, en el caso del cine, la apuesta que yo tengo, como estábamos comentando antes, es tratar el cine como podría ser tratado el movimiento obrero, la independencia en el Perú, la guerra con Chile. Entonces, coger el fenómeno cinematográfico y aplicar todos los conceptos de historia. Yo no soy historiadora, no tengo esa formación, pero soy socióloga. Entonces, eso a mí me ayudó a tener cierta metodología, cierto método para ingresar por allá. No se trata de organizar fechas, se trata de entender el fenómeno y su época. Creo que en eso es el primer concepto que yo tengo. Desde otro punto de vista, el Perú fue un hecho privilegiado. Mira, acuérdate que el cine empieza a llegar a América, la patria grande, desde agosto de 1896. México, primero es Brasil, México, Buenos Aires, Uruguay. ¿No? El circuito del Río de la Plata es casi seguido, 2-3 días de diferencia. Y Brasil. México es antes, pero es el otro circuito. Y es una costa, la costa del Atlántico, y después viene la costa del Pacífico que baja desde Panamá. Entonces el Perú llega, y no hay que entender que el cine llega solo el cinematógrafo Lumière. En esa época son distintos proyectores de imágenes en movimiento que compiten por ganar el mercado. Claro, no era como ahora, digamos, o como ha sido ya hace bastante tiempo, que es un solo formato, digamos, ¿no? No, fueron distintas empresas. Lo que pasa es que, sin quitarle mérito a nadie, los primeros que exhiben oficialmente imágenes en movimiento son los hermanos Lumière, el 28 de diciembre de 1895. Entonces ese es el nacimiento del cine. Pero no fueron los únicos productores de aparatos de proyección. Indudablemente que hay proyectores de mejor calidad o menor calidad. Los mejores adaptados son los que sobreviven y los que tienen mejores conexiones para distribución. Los Lumière pueden hacerlo porque ellos tuvieron antes la fábrica de fotografía, de cámaras fotográficas y de papel fotográfico y película fotográfica. Entonces mandaban sus catálogos a las distintas ciudades de América y los distribuidores oficiales de ellos pedían. Entonces, bajo esa conexión y la conexión diplomática y la conexión comercial es que el cinematógrafo Lumière se expande en América. El Vitascope Edison se expande en la medida que Edison ingresa como técnico que ofrece tecnología, luz eléctrica, ¿no?
Entonces ahí va ingresando. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces también entender que el cine ingresa en una etapa del desarrollo del capitalismo industrial, Claro, ya monopólico. así es, y que ya acá en nuestro país, digamos, coincide prácticamente con lo que se llamó el inicio de la República Aristocrática, ¿no? Así es, Es ese periodo del que estamos hablando. así es. Y no es gratuito hasta que pues, encontremos nuevos documentos, que el Vitascope Edison sea traído a Lima por el hijo del embajador norteamericano con sede en Panamá, en Colón, Panamá. Ujú, claro. ¿Ya? No es gratuito eso. Entonces, Estados Unidos, que está en su etapa expansionista, manda tecnología de punta Claro. en esa época a mostrarse. Entonces, el país, Norteamérica, me muestro como algo adelantado a los O demás. sea, era parte de todo ese paquete que venía Exacto, con la expansión que estaba detrás. de las Y no empresas es gratuito norteamericanas. que este señor mande a su hijo, esté ahí y se desate la guerra de los 1000 días. Ujú. Y este mismo embajador pasa a ser embajador en Cuba el mismo año, el siguiente año, 1898, y surja la guerra española-cubana. Sí, claro. Entonces no es gratuito esas cosas, no hay que entender que el cine llegó. Claro, es un momento político Que hay muy que, especial para muy Estados especial, Unidos, y para América para también, América, donde se claro. redefinen cosas. Ujú. Pero el cine llega acá a Lima con suceso, con curiosidad. La primera exhibición va el presidente Pierola, y a la exhibición del Vitascope Edison, y a la exhibición del cinematógrafo Lumière, que es el mes siguiente, en febrero, va el alcalde de Lima, Que era Anterospía, Antero Aspie, ¿no es ¿ya? cierto? Claro. Y lo interesante, que todavía no sabemos absolutamente nada, Ujú. yo ando buscando esa información, las mentes ilustradas y políticas de la época, que fueron los primeros que asistieron a estas exhibiciones, ¿cuál fue su opinión? No Claro. tenemos No hay idea, fuentes identificadas, digamos, no, hasta el día de hoy. ¿no? Que En podría fuentes, encontrarse quizás en correspondencia, esa creo ¿no? que es la fuente para rastrear, no en historias oficiales. En historias oficiales no lo Claro, es vas a muy difícil encontrar, que se pueda ¿no? encontrar eso. Pero en comunicación personal o lateral, tú sabes que Claro. puedes encontrar, Pueden haber alusiones, ¿no? menciones. Porque si tú revisas la nómina de peruanos ilustrados de esa época, es una época privilegiada. Claro, y era un grupo muy pequeño, además. Exacto, Una élite muy... que coexisten, vamos a decirlo de alguna manera, los antiguos y los modernos, Claro. ¿no es cierto? Ahora, como tú cuentas en el libro, el cine llega y tiene una gran acogida. O sea, se generan diversas formas de exhibición, además. O sea, no es solamente es la sala, pero es la carpa también, ¿no? E incluso este tema de las exhibiciones en los salones de té, Ya. si no he leído bien. O sea, cómo se da ese proceso? O sea, ¿es la curiosidad de la gente solamente Sí. o... Como un profesor mío de la universidad siempre me recomendó que viera un corto cubano que decía Por primera vez, que es Ok. cuando después del triunfo de la revolución había comunidades en Cuba que nunca habían visto cine y les llevan cine, pero antes se adelantan a preguntarle qué es el cine, y el corto se llama Por primera vez, Ya. ¿no? Entonces, pensando en eso, asociando cosas. Sí, efectivamente el cine, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, crea expectativa. Los primeros espacios de exhibición cinematográfica casi a nivel mundial son los teatros. Ujú. O las casas privadas de presidentes, reyes, Claro. qué sé yo. En Europa, la exhibición de cinematógrafo o de cine es distinta que en América. En América es más popular, ¿no? En Europa también ingresa sectores populares. La aristocracia, la nobleza y la burguesía rechazan el cine. En América, en Estados Unidos y el resto de América, el cine ingresa a dos niveles. Nivel clase alta y nivel popular. Ahí se cree. Entonces,
el cine toma prestado el concepto de carpa. No es un hecho que lo trae el cine. Las carpas son fenómenos que en la Lima del 900 ya existían. Claro. Las plazas públicas, o sea, los municipios, o el municipio, porque no había los municipios, Claro. había el municipio limeño, daba permisos para el uso de estos espacios colectivos, ya sea para la pelea de perros, la pelea de gallos. Claro, para cualquier espectáculo que se pudiera presentar, digamos. Así es. Entonces los circos tenían carpas y el cine prestaba ese concepto. Porque todavía no hay la idea que el cine pueda tener un espacio propio. Claro. Y es por temporadas. Yo siempre remarco eso. El cine ingresa a las sociedades por temporada. De la misma manera que se daban los otros acontecimientos culturales. Y entra en, si bien el teatro le preste el espacio, digamos, entra en una competencia con el teatro. Por supuesto. ¿No? Es la gran competencia que la gran competencia en términos de rentabilidad, de facilidad, porque en teatro tú tienes que cargar toda la compañía, en el cine cargas unos cuantos rollos y un aparatito, claro, y se acabó. Pero lo curioso es que son los propios empresarios cinematográficos, propios empresarios teatrales, circenses o de otras actividades, los que incorporan el cine a sus actividades cotidianas. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Entonces no fueron ni aventureros ni visionarios. No, ese es un concepto que ya desterramos, porque hemos trabajado más lo de las rutas, claro, del cine. Son estos mismos empresarios que tienen ramificaciones a lo largo de toda América. Y incorporan una actividad más. Exacto. Dentro de su dinámica económica. Exacto. Y también porque tú no puedes mantener... Es igual, la televisión no te puede dar la misma serie todos los días, el mismo capítulo. Tiene que variar todos, claro, los días. Esa es la misma lógica. El cine o estos empresarios culturales no podían ofrecer la misma obra de teatro todos los días. Claro. Y yo he conversado con mucha gente y he visto programas que todos los días en los teatros limeños se cambiaban. Las compañías te ofrecían 10, 15 obras distintas por temporada. Claro. Violeta, tenemos que hacer un corte. Amigos, y en un instante volvemos con Violeta Núñez, con quien estamos conversando sobre los albores del cine en el Perú.